Vamos a ver ahora el tema relacionado con las bases legales para el ejercicio ético del periodismo en Bolivia. Con relación al fundamento ético y jurídico del periodismo internacional, vemos que la libertad de expresión y el acceso a la información son pilares del periodismo. Esto significa que el ejercicio del periodismo se sustenta en el derecho humano a la libertad de expresión y al acceso a la información. Consiguientemente, el derecho se dice que vincula el ejercicio con la defensa de los derechos humanos. Estas garantías, esto significa que no solo legitiman el rol del periodista, sino también le imponen responsabilidades éticas como la búsqueda de la verdad, el respeto a la dignidad humana y la rendición de cuentas ante la sociedad. Consiguientemente, el periodista se constituye un actor clave en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de una esfera pública plural, ¿no? Esto obviamente tomando en cuenta estos deberes éticos, ¿no? Que justamente aquí en la diapositiva se mencionan con relación a la veracidad, dignidad y la responsabilidad social. Bueno, veamos ahora algunos de estos instrumentos, ¿no? Relacionados conjuntamente con lo que hemos mencionado. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en los cuales el artículo 19 garantiza la libertad de opinión y expresión sin fronteras, se establecen las bases jurídicas del periodismo y se presupone un uso responsable del lenguaje en favor de la convivencia y la paz. Esto significa que la libertad de opinión y expresión es reconocida sin restricciones territoriales. Además, se establece que el periodista no se constituye en un solo y mero transmisor de datos, ¿no? Sino en un mediador ético que debe hacer uso responsable del lenguaje para fomentar justamente esta convivencia, prevenir el odio y contribuir a la paz social. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde se afirma el derecho a expresar libremente ideas e información, se introducen límites legales para proteger el orden público, la moral o los derechos de otros y se establecen principios de proporcionalidad entre la libertad y la responsabilidad. A través de este pacto, se reafirma la libertad de expresión, introduciendo, aquí justamente se habla de proporcionalidad, es decir, el derecho a comunicar no desde un ámbito de absolutismo, ¿no? Y que puede obviamente desde este principio poder restringirse legalmente a fin de poder proteger otros derechos fundamentales, ¿no? Es decir, en la colisión de derechos justamente radica la base de la aplicación del principio de proporcionalidad. De esta manera, la práctica periodística se equilibra entre la libertad informativa con la responsabilidad ante el orden público, velando siempre por lo que significa la dignidad de las personas. El Pacto de San José de Costa Rica de 1969. El artículo 13 prohíbe la censura previa en el ámbito interamericano y además posibilita el uso de restricciones posteriores por razones justificadas y democráticamente válidas, reforzando el deber del periodismo de no vulnerar derechos fundamentales ni fomentar la violencia, ¿no? Esto significa que se garantiza a través de este pacto una libertad sustantiva en el espacio interamericano, pero posibilitando restricciones justificadas, ¿no? Recordando al periodista que su labor debe evitar justamente lo que hemos mencionado hace un momento, los discursos de odio o la incitación a la violencia. Y esta libertad debe estar acompañada del deber de no vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Códigos éticos internacionales no vinculantes. Existen normas de referencias como precisamente la de la Federación Internacional de la Prensa, la UNESCO o la Declaración de Múnich. No son obligatorias, pero establecen estándares compartidos en ética profesional, promueven la autorregulación, la transparencia y el compromiso público de la prensa. Aunque carezcan de fuerza legal,
Estos códigos fijan estándares internacionales compartidos sobre la ética periodística. Funcionan como marcos de autorregulación profesional, exigiendo una transparencia, rigor y responsabilidad y consiguientemente representando compromisos voluntarios que pueden y que deben reforzar la credibilidad social en el periodismo. Declaración de los principios de la FIP. 1954 y revisado en 1986. Se indica, el periodista debe respetar la verdad y verificar el origen de la información, está obligado a corregir los errores y no tergiversar contenidos y prohíbe aceptar gratificaciones por publicar o suprimir información. Significa esto que el periodista está obligado a verificar sus fuentes. Obviamente, esto destacando el principio de independencia profesional, ¿no? A través de lo cual, por ejemplo, estamos también mencionando que está prohibido de aceptar incentivos con fines de manipulación, ¿no? Esta independencia profesional, aplicando justamente estos principios, se constituyen en valores innegociables. Y justamente esta declaración ha sido la piedra angular y fundamental posterior en la generación de la ética periodística, esta vez con alcance global. Deberes de la Declaración de Múnich, 1971. Algunos de esos deberes, los fundamentales, están relacionados con el respeto a la verdad, la rectificación de toda forma inexacta, el rechazar presiones externas e injerencias que limiten la independencia y obviamente la no discriminación, el no plagio y el respeto a la vida privada y la dignidad humana. Esto implica o enfatiza el respeto que debe existir por parte del periodista como obligación, limitando prácticas invasivas o sensacionalistas, ¿no? Y suponiendo obviamente un compromiso activo con los principios democráticos fundamentales. Derechos en la Declaración de Múnich de 1971. Se establece dentro de los principales un acceso libre a fuentes y el derecho a investigar hechos públicos relevantes, el derecho a negarse a firmar textos modificados sin una autorización previa y la protección frente a sanciones por razones éticas y participación en discusiones editoriales. Esto implica que se garantiza una autonomía y resistencia ante presiones indebidas, asegurando que el periodista no sea simplemente un ejecutor de intereses ajenos, sino un profesional autónomo dentro de lo que significa su ejercicio profesional. Principios éticos de la UNESCO, 1983. Justamente aquí se enfatiza la obligación de proporcionar información veraz y objetiva, vinculando entre el periodismo, la actividad del periodismo, con los derechos humanos, la paz y la no discriminación, y promoviendo mecanismos internos de autorregulación editorial y defensa y defensoría del público. Esto obviamente enfatiza la obligación de informar con el carácter de objetividad y veracidad que hemos mencionado hace un momento, pero justamente enfatizando, fomentando sistemas de defensoría del lector y mecanismos internos de control ético en los medios de comunicación. Carta Mundial de Ética para Periodistas, la FIP 2019. Acá se reafirman los principios de verdad, independencia, responsabilidad social y se responde a los desafíos del entorno digital, como la desinformación, vigilancia y discursos de odio. Se exige la protección de fuentes, transparencia y condiciones laborales dignas para ejercer con ética la labor periodística. Además, justamente esto implica la exigencia de una mayor transparencia, una protección de fuentes, ¿no? Recordando que la ética también depende de los contextos materiales que se pueda ejercer para hacer un ejercicio adecuado de la libertad y manteniendo siempre la integridad dentro de todos los actos con los cuales justamente desempeña su labor el periodista. Artículo 19 y relacionado con, obviamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la libertad de expresión. Este artículo
que también lo hemos mencionado hace un momento, desde el ámbito justamente de lo que significa la difusión de la información, amplía justamente la noción clásica, ¿no? Incluyendo en este caso el acceso y la circulación de ideas y fomentando además el ejercicio libre y sin censura del periodismo que es de interés público. Esto sienta justamente las bases del periodismo libre. Justifica la existencia de medios no siempre como empresas privadas, sino como instituciones necesarias para el desarrollo de la democracia y justamente de la deliberación ciudadana. Límites y responsabilidades de la libertad expresiva. El derecho no es absoluto, sino debe ejercerse con conciencia y responsabilidad. El Pacto de 1966 establece esas restricciones para proteger justamente derechos o la seguridad y se introduce el principio que ya hemos mencionado hace un momento de la proporcionalidad y legalidad frente a este tipo de discursos nocivos. Con esto se recuerda que la libertad expresiva siempre debe estar dentro del marco de la legalidad, evitando en estos justamente actividades, en estos discursos, la incitación a la violencia o la intromisión indebida a la vida privada de las personas. La ética no niega la libertad, sino más bien la orienta hacia fines legítimos. Responsabilidad ética en el ejercicio periodístico. Se dice acá, el deber periodístico trasciende el marco de la legalidad, exigiendo un compromiso ético constante. Esa es forma de trascendencia. Lo que obviamente podría no estar normado, lo ético va a ser o va a tomar un papel preponderante. Los principios, veracidad, imparcialidad, dignidad, independencia profesional se recalcan y obviamente nuevamente asumiendo el artículo 19, que es base de todo lo que significa este razonamiento. ¿Qué significa esto? Si bien el periodista debe tender a ser imparcial, no necesariamente va a ser neutral frente al sufrimiento o la injusticia, debiendo actuar con un compromiso ético que justamente trascienda y se constituya en el corazón mismo del trabajo basado en los principios éticos periodísticos. Bueno, existen algunos casos en los cuales se han observado, por ejemplo, algunas infracciones y también algunos hechos en los cuales no se ha aplicado justamente estos principios. Tenemos el caso de, de Cuba, ¿no? En el caso del hostigamiento a Camila Acosta y Henry Constantin, que han sido impedidos de trabajar y participar en actos del Día de los Derechos Humanos, en este caso vulnerándose a estas personas justamente su trabajo a partir del artículo 19 de la visibilización internacional, que al final se tomó como parte de lo que significa el reclamo ético, ¿no? O sea, vulnerando este derecho al trabajo periodístico de estos dos periodistas. También en México, ¿no? La violencia sistemática que se va produciendo contra periodistas, ¿no? Se observa que justamente en el 2017, 507 ataques, 12 asesinatos que obviamente ha ido creciendo en la actualidad y donde se ha reflejado una impunidad institucional, ¿no? Que contradicen estos deberes internacionales asumidos. Aquí, obviamente, la exigencia del cumplimiento del artículo 19 es trascendental y la protección, obviamente, efectiva del derecho a informar. Esta realidad, obviamente, convierte también la ética en un terreno de resistencia frente a la violencia. Lamentablemente, es una falla estructural de protección estatal, pero que sin embargo se exige permanentemente que los estados cumplan estos compromisos a fin de garantizar el ejercicio y la libertad de la prensa. El informe McBride y el derecho a la comunicación. La UNESCO propuso en 1980 una comunicación internacional más equitativa, señaló desequilibrios entre norte-sur, una falta de diversidad de fuentes y fundó un debate sobre la soberanía informativa y el derecho a una información plural, ¿no? Obviamente, ¿esto qué ha implicado? Ha implicado un paso en el cual
se ha fundado una ética informativa, se ha fundado, se ha ampliado, se ha mejorado, de manera que se reclama y se asume en el escenario internacional esta pluralidad, esta equidad y esta justicia, ¿no? Buscando qué cosa justamente reducir este desequilibrio informativo global. El caso Palamara Iribarne, en Chile en el 2005. La Corte IDH amparó el derecho de un periodista militar a publicar un libro crítico. Estableció que la libertad de expresión también rige en entornos castrenses y reforzó la centralidad otra vez del artículo 19, ¿no? Como garantía institucional internacional. Esto nos ha mostrado justamente un precedente bastante favorable donde la Corte, en este caso interamericana, a partir de su instrumento normativo de la IDH, ha amparado el derecho de este periodista, ¿no? E incluso dentro de ámbitos que a veces tienen bastantes restricciones, como es el castrense, ¿no? Mostrando que la libertad de expresión no puede suprimirse aún por instituciones o jerarquías internacionales. El valor práctico, conscientemente y jurídico de este artículo 19 es que se ha constituido una herramienta concreta frente a la censura, represión y violencia estructural, ha reforzado la legitimidad del periodismo comprometido con los derechos humanos y esto obviamente ha tenido una implicación y aplicación directa en el sistema interamericano y en posteriores litigios internacionales, fortaleciendo de esta manera, ¿qué cosa? El rol del periodista y del periodismo comprometido con los derechos este caso, humanos, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a los permanentes actos de censura o violencia estructural a los que están sometidos sus periodistas. Ética según principios de la UNESCO, 1983. Esto nos indica que el deber supremo del periodista es servir al derecho del pueblo a la verdad, exigir rigor, documentación y verificación de datos a fin de preservar la confianza, especialmente de ese pueblo, del público, y la objetividad expresada en la presentación precisa y no distorsionada de los hechos. La confianza pública, en este caso, solo se va a sostener cuando la información ofrecida se presente sin distorsiones ni omisiones deliberadas, ¿no? Que podrían producirse y a veces suelen producirse en estos escenarios. Responsabilidad social y dignidad humana. El periodismo no es solo individual, tiene efectos colectivos y democráticos. Requiere respeto a la privacidad, empatía, cuidado en contextos sensibles y hay un compromiso permanente con la justicia y los derechos humanos como estructura de su función social. ¿Esto qué significa? Que el periodista no solo informa, también humaniza los hechos mediante su tratamiento respetuoso, pero siempre enmarcado dentro del principio de la veracidad y objetividad, ¿no? Respetando obviamente o garantizando el respeto por la privacidad. Y lo más importante, el compromiso juntamente con los más vulnerables. Sentido ético de la Declaración de Múnich. Vamos a un poco abordar esto, ¿no? Al definirse estos deberes y derechos como base de la ética, se ha reconocido también la función social del periodismo y su impacto en el interés público y ha servido de modelo para códigos éticos nacionales e internacionales. Esto significa que su valor ha radicado en posicionar al periodismo no como un oficio instrumental, sino como un pilar de la democracia deliberativa, capaz o con la capacidad de empoderar a la ciudadanía, visibilizando conflictos y contrarrestando narrativas hegemónicas o manipulares, ¿no? O manipuladoras. No se ha limitado a codificar deberes técnicos, sino ha incorporado la dimensión ética de la información, donde cada acción comunicativa, o sea, reconociendo que cada acción comunicativa tiene implicancias colectivas. Bueno, vamos a ver un poco su contexto de adopción, ¿no? A partir de lo que significa esta declaración de Múnich. Ha surgido tras la Segunda Guerra Mundial ante tensiones ideológicas y una expansión mediática, promoviendo principios comunes frente a intereses políticos, corporativos o estatales, y ha sido adoptada inicialmente por la Federación Europea de Periodistas en 1971.
En esta, históricamente, se ha reforzado la autonomía crítica periodística a partir de este momento frente a estos poderes, ¿no? Principalmente al estatal o corporativo. Además, frente a una lógica mercantil sensacionalista. Aquí, cuando me refiero a grupos corporativos, me refiero también a grupos de poder económico. Estructura dual, deberes y derechos. 10 deberes y 5 derechos garantizan el ejercicio libre y responsable del periodismo a partir justamente de esa declaración, ¿no? Se vincula la ética profesional con condiciones mínimas de libertad y protección laboral y se exige la transparencia, veracidad y respeto a la dignidad humana en la práctica diaria. ¿Esto qué implica? Que la ética no puede imponerse unilateralmente, sino que debe garantizar una estructura que respalde la libertad de conciencia, el acceso a las fuentes y la participación real del periodista en las decisiones editoriales, ¿no? Comprendiendo obviamente que esta actividad es un ejercicio libre y responsable que requiere, como hace un momento decíamos, condiciones materiales, pero también jurídicas e institucionales. Algunos de estos derechos justamente que están esbozados acá es la veracidad, rectificación, independencia profesional, respeto a la privacidad, rechazo a la discriminación por raza, religión, género o ideología, prohibición de métodos desleales y manipulación de fuentes informativas, acceso libre a las fuentes y derecho a investigar hechos relevantes, protección de fuentes, objeción de conciencia profesional, participación en la línea editorial y autonomía del periodista, ¿no? Que justamente van reflejando todos esos que estamos viendo, una ética del cuidado en contextos de alta vulnerabilidad, ¿no? Sino, obviamente, enfatizando la ética, como vuelvo a mencionar, la ética del cuidado, ¿no es verdad? Sin que se pueda instrumentalizar en populismos que a veces surgen, punitivos, o en reproducciones de estereotipos, ¿no? Que a veces van surgiendo a partir de los grupos de poder y también ideológicos que surgen en los estados. Hay un caso famoso con relación a lo que significa lo que estamos mencionando, el caso Kate Middleton y la rectificación en medios. Bueno, agencias internacionales primero publicaron y luego retiraron una fotografía manipulada. ¿Qué hicieron en este proceso? Aplicaron deberes de veracidad, rectificaron, ¿no? Reconociendo que no es correcto la alteración de documentos, ¿ya? Y se refleja obviamente un cumplimiento ético ante posibles errores, ¿no? Ese caso se presentó justamente de este personaje público, que es de la parte de la, bueno, está vinculada a la realeza británica, y en primera instancia se publicó, pero luego se descubrió que había sido manipulada y luego se retiró, ¿no? Es decir, se aplicó correctamente estos principios. Restricciones a periodistas palestinos en Jerusalén, ¿no? Denunciadas por impedir el acceso a fuentes y criminalizar el trabajo periodístico, se vulneró estos derechos establecidos en la Declaración de Múnich, este caso de estos periodistas. Y justamente existieron posteriormente reclamos por la libertad informativa y condiciones dignas para ejercer esta labor, ¿no? En este caso, este proceso que surgió por impedir y negar, ¿no? Exigió pero fundamentalmente, visibilizó y le dio, digamos, a la deontología esa capacidad para denunciar estas violaciones, reafirmando el rol del periodismo como mediador de derechos, ¿no? Incluso, y en este caso especialmente, en contextos de ocupación o conflicto armado. Aquí, por ejemplo, la deontología ha surgido como un elemento clave para reclamar estos reclamos, para reclamar justamente esta libertad informativa. Respeto a la privacidad y cobertura en figuras públicas. Bueno, esto también es importante abordarlo debido fundamentalmente que muchas veces existe intromisiones indebidas, ¿no? El artículo justamente 5 establece evitar métodos desleales y proteger la intimidad, ¿no es verdad? De lo que estamos justamente analizando. Y se han debatido casos como el caso de la princesa Diana, en los cuales ha tenido bastante relevancia, ¿no? Por ser llamativos, en los cuales justamente la privacidad de estas personas públicas han sido en cierto momento invadidas, ¿no? Y no se ha reconocido ese derecho humano.
Obviamente esto es deplorable, ¿no? Censurable, y existe la necesidad de reconocernos, ¿verdad? Entre lo que significa el interés del público y el morbo del público, no es lo mismo, ¿no? La ética debe abstenerse de publicar imágenes o datos, ¿ya? Que si bien pueden ser llamativos, pueden al final carecer de valor informativo, ¿no es verdad? O sea, no hay que alimentar el morbo, hay que informar, eso es otra cosa y eso es una distinción fundamental. Independencia editorial y derecho al desistimiento. Periodistas pueden rechazar instrucciones contrarias a su conciencia. Justamente se establece a partir de este marco, ¿no? Eh, Protege frente a la manipulación informativa o censura interna y refuerza la autonomía ética en el proceso de producción periodística. Bueno, esta independencia no solo protege al medio, ¿no? Sino que cada periodista en su conciencia tiene el periodista el derecho a desistir frente a instrucciones que violen la ética, como garantizando justamente que la línea editorial no se imponga como una forma de censura interna, ¿no? Tiene que tener el periodista sus márgenes de decisión autónoma, negarse a ser cómplice de operaciones mediáticas, noticias fabricadas, prefabricadas o manipulaciones discursivas que contradigan su conciencia, sus principios o los principios éticos fundamentales. Código Europeo de Deontología del Periodismo, 1993. Este código profundiza la idea de que los medios no solo informan, sino forman a la ciudadanía, ¿no? Distinguiendo claramente entre noticia y opinión y evitando la confusión intencional que suele alimentar la polarización o el populismo. Entonces, reconoce el impacto de los medios en la formación de la conciencia, distingue claramente entre noticia y opinión para evitar manipulación y promueve la autorregulación, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Declaración de los principios de la FIP entre 1954 y 1986, otra vez volviendo, ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a ver específicamente algunos puntos. La definición, por ejemplo, de detener el uso propagandístico y manipulador del periodismo ha surgido justamente a partir de esta declaración, ¿no? Definiendo la ética como una obligación pública del periodista, enfatizando la verdad, integridad, transparencia y responsabilidad social y sirviendo como base para códigos de ética en todo el mundo posteriormente. Esta visión implicó que el periodista se debe al interés colectivo, no a agendas partidarias o empresariales, y su labor es legítima cuando contribuye al derecho del pueblo a estar bien informado. Su contexto histórico surgió también tras la Segunda Guerra Mundial. En el 86 se reforzaron temas como rectificación, independencia y uso de fuentes y ha sido adoptado por consejos de prensa a nivel global. Respeto por la verdad y el interés público. Bueno, el periodista trabaja para la sociedad, no solo para su medio. Ese es un aspecto fundamental, ¿no? El compromiso con la verdad no es solamente metodológico, ¿no? Sino ético y político. Implica posicionarse frente a las consecuencias de mentir o distorsionar. Por eso se dice, se debe a los hechos y al derecho del público a una información veraz, ¿no? No puede inducir ni manipular las interpretaciones de los datos. De esta forma, el periodista actúa como guardián de la verdad, ¿no? En una era, bueno, en esta era fundamentalmente donde tenemos bastante desinformación y fake news, ¿no? Y consiguientemente asumir por parte de lo que significa el periodismo la conciencia y el deber y la responsabilidad de generar una, contribuir a generar una ciudadanía democrática. Transparencia informativa y rectificación. Bueno, la transparencia informativa exige identificar claramente las fuentes y corregir en la medida de lo posible inmediata los errores públicamente identificados. Esto fortalece o favorece qué cosa? La credibilidad del periodista y obviamente esto también implica que el error reconocido es preferible al error encubierto, ¿no? Por eso dice, se debe informar sobre hechos con origen conocido, se exige la corrección pública sin dilación y la rectificación va a fortalecer esta credibilidad y responsabilidad profesional. Independencia y prohibición de gratificaciones, un poco ampliando lo que hemos visto también. Aceptar pagos o favores a cambio de cobertura
¿no? Atenta directamente contra la autonomía ética del periodista. Por eso dice aquí, está prohibido aceptar favores o beneficios que condicionen la cobertura. Preservar la autonomía frente a presiones económicas y políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos actos generan conflictos de intereses, deterioran la confianza pública en el periodista y transforman al periodismo en un canal de propaganda corporativa e incluso a veces delictiva, ¿no? Por el hecho de que noticias engañosas pueden provocar acontecimientos no deseables, ¿no? Entonces, esto justamente refuerza la confianza pública en los medios y sus profesionales. Secreto profesional y protección de fuentes. El secreto profesional no es una concesión, sino es un derecho de ver. Protege a las fuentes frente a las represalias y resguarda el flujo de información sensible en contextos especialmente de corrupción, crimen organizado o violaciones de derechos humanos. El periodista, por eso se dice, debe proteger a las fuentes confidenciales, solo puede revelarlas por motivos éticamente justificados, bueno, no solo por motivos éticos, sino también al requerimiento judicial de las autoridades y facilitar, bueno, en el caso de que obviamente sea un aspecto donde puede ayudar a esclarecer algún crimen o algo así, facilitando el acceso a la información de interés público en contextos de riesgo, ¿no? Romper este pacto ético debilitaría el periodismo y su función pública, ¿no? Su respeto, por eso se dice que garantiza que las voces ocultas tengan un canal legítimo de expresión. Bueno, aquí hay un caso, el de Leslie Roberts y el conflicto de intereses. ¿En qué consiste? Es una periodista canadiense que renunció tras revelarse vínculos con una agencia de relaciones públicas y mostrando obviamente la integridad personal que es inseparable de la credibilidad profesional, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha establecido que las relaciones indirectas pueden empañar la objetividad y exige a los periodistas una vigilancia permanente sobre sus vínculos externos, especialmente en contextos donde los límites entre información y publicidad se difuminan, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta periodista, asumiendo el principio de independencia e integridad, ha tenido que renunciar y la empresa y el periodista al final asumieron públicamente, reconocieron esta falta ética. Rectificación en medios europeos también hay, permanentemente se observa que mecanismos institucionales de rectificación muestran, en el caso de los europeos, también ha habido casos obviamente en Latinoamérica, pero solo por ponerlos a modo de ejemplo, la autorregulación profesional es posible y necesaria. Y existen estándares claros sobre cómo corregir toda esta información, ¿no? Esta práctica justamente reafirma que la ética no necesariamente tiende a ser punitiva, ¿no? Cuando ya transgredimos los ámbitos legales, sino correctiva, estableciendo qué cosa? La confianza social. Por eso dice, protege el derecho del público a la información y reafirma el deber de informar con veracidad y precisión, ¿no? En América Latina han surgido escándalos, por pagos a periodistas, donde obviamente se ha exigido una mayor transparencia y códigos que refuercen la ética, debilitando lamentablemente en Latinoamérica y en el mundo también estos casos, ¿no? Que han surgido en este contexto. También en países como España, ¿no? Especialmente en términos de secreto profesional, ¿no? Se ha establecido, se ha visto casos en los cuales era imprescindible primero, realizar las acciones del debido proceso a estas vulneraciones y también reforzar la protección de la libertad de la prensa como derecho colectivo, ¿no? ¿Para qué? Para que los periodistas justamente puedan investigar con libertad y proteger sus fuentes. Esto obviamente se constituye un pilar estructural de toda la democracia constitucional comprometido en la transparencia pública y obviamente garantizando y reforzando, como hemos dicho hace un momento, la libertad de prensa como derecho fundamental establecido y como lo que justamente hemos explicado a lo largo de todo este tema.